Dios trabaja desde la eternidad pasada y cómo Él trabajó antes del tiempo. Entonces, al llegar a este punto de terminar los 42 aspectos de el trabajo de Dios en el Nuevo Testamento, entonces tenemos que entender que al cerrar el tiempo, al finalizar el milenio, nosotros entramos a la eternidad futura. Pero quiero que noten ustedes que la Biblia cubre todo el tiempo desde que nos hablan de Adán y Eva. En la Biblia está todo bien explicado hasta que termina el milenio. Hasta que termina el milenio. O sea que si lo vemos con claridad, hay 7,000 años. 7,000 años. O sea que Dios está revelándonos a nosotros su trabajo de 7,000 años. Tenemos que verlo de esta manera para entenderlo, que antes que Dios llamara a Moisés para darle la ley, ya habían transcurrido 2,000 años. Entonces luego le dan la ley a Moisés y la ley dura cerca también de 2,000 años. Y luego nos dan a nosotros la gracia, otros 2,000 años. Pero noten que la Biblia nos explica aún 1,000 años más. O sea que nos pone a nosotros en este tiempo, desde el año 2000, si han contado bien los años, si la historia no se ha equivocado, en el año 2000 nosotros tenemos ya 6,000 años de que Dios puso a Adán en el huerto del Edén. Han transcurrido 6,000 años. Y ahora ya llevamos 25. Por eso es que muchos estudiosos de la Biblia dicen, ya estamos viviendo el milenio. Pero tal vez unos segundos o minutitos, porque se supone que el milenio son 1,000 años. Entonces queremos entender la palabra de Dios, ya que es fácil hablar de todo esto en una manera tradicional y leudada, porque muy poquitos cristianos en realidad pueden explicar en orden todas las cosas. Casi todos los cristianos saben de todo, pero no saben cómo se arma el rompecabezas. Entonces yo siempre le pido a Dios que me ayude para poder ser un hombre que explica en una forma sencilla, algo que sea entendible. Y para eso pues tenemos que dar la pureza de la palabra, ¿verdad? Entonces, dar la pureza de la palabra requiere de una sobriedad. O sea, no podemos estar hablando borrachos ni drogados, espiritualmente hablando, sino que tenemos que hablar sobriamente para que todos los hermanos conozcan bien la Escritura. Y eso es lo que aprendemos aquí en esta iglesia cada vez que venimos a la reunión. Es el momento de estudiar, es el momento de poner atención, porque pues Dios va a demandar de nosotros. Y también dice que si la gente demanda de nosotros, que nosotros tenemos que saber explicarles. Entonces debemos ver que Dios como el Hijo es eterno, ¿verdad? El Señor Jesucristo como Hijo, Él es Dios y Él es eterno. Pero para el propósito de Dios, que también es eterno, debemos analizarlo de acuerdo a la eternidad pasada, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero considerando
el principio de la Biblia, que es Génesis. Pero también tenemos que considerar el final de la Biblia, que es Apocalipsis. Yo quiero que ustedes se den cuenta. Hay un principio que es fundamental en la Biblia y es de que principio y fin son iguales. Eso todos los cristianos debemos de saberlo. Principio y fin son iguales. Entonces, cuando nosotros estudiamos Génesis, nosotros tenemos que saber que ese libro nos va a mostrar el pasado. Y cuando estudiamos Apocalipsis, ese libro nos va a mostrar el futuro. Dicho en otras palabras, Moisés escribió el Génesis. Ahora yo les pregunto a ustedes, cuando Moisés escribió el Génesis, ¿ustedes creen que él estaba presente? ¿Estaba presente en ese tiempo que Dios estaba creando? No. O sea que Moisés escribió el pasado. Cuando Dios le habló a Moisés que escribiera Génesis, él se puso a escribir: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, bla, bla, bla. O sea que estaba escribiendo el pasado. Cuando ustedes van a Apocalipsis, Juan escribe el futuro. Juan empieza a escribir: yo, Juan, y la santa ciudad, descender del cielo de Dios ataviada como una esposa para su marido. Entonces entendemos, ¿verdad?, que un escritor escribió el pasado y otro escritor escribió el futuro. Entonces noten pues cómo es la Biblia, porque la Biblia está conectada con el pasado y está conectada con el futuro. O sea que Dios nos pone en medio a nosotros con un tiempo. Pero como nosotros tenemos que entender, si alguien te dice a ti, tú hablas con un científico, tú hablas con un geólogo, con un arqueólogo, y le preguntas cuántos años tiene la Tierra, ¿qué crees que te va a decir? Te va a decir que la Tierra tiene millones de años. Y ellos saben calcular por medio de ciertos estudios. Ellos dicen, aún los árboles, ellos saben cuántos años tienen. Ellos miran las montañas y miran las capas de tierra y dicen, aquí hay un periodo de tal y tal, de tantos años. Entonces, si la Biblia solo cubre 7,000 años, pero noten que la Biblia cubre 7,000 años en lo que se refiere al tiempo, porque la realidad es que Dios trabaja en ciclos de 7,000 años, 7,000 años, 7,000 años, 7,000 años. Yo no sé, porque la Biblia no revela si cada 7,000 años esto es lo mismo que se repite. Y por eso hay tantas especulaciones, ¿verdad? Por eso hay tantos pensamientos, porque inclusive algunos se meten y escriben de acuerdo a la ciencia. Y algunos, créanmelo, se ponen a escribir y dicen que nosotros, como somos eternos, que hemos venido muchas veces aquí. Y uno se pone a pensar, ¿verdad? Si Dios trabaja en ciclos, hay libros, por ejemplo, escritos por gente que estudia mucho y es científica y muy pensadora. Y especulan también porque hablan del alma y hablan de muchas cosas. Y convencen a la gente con sus escritos, diciéndole, every 7,000 years you come to this earth. Imagínate cuántas veces has venido. Ellos te enseñan.
Y de ahí hasta adoptan la enseñanza de la reencarnación, ¿verdad? Y según ellos, usted una vez vino como burro o como burra, otro ciclo vino como tecolote o tecolota, otro ciclo vino como ganso o gansa. Me canso, ganso, dijo aquella. Otro, o sea, miren, parecen ideas descabelladas, pero créanme, de todo hay en la viña del Señor. Los que no leen, pues nunca investigan nada, pero los que son lectores encuentran muchas cosas. Yo miro a Kelly, que ella siempre está leyendo sus libros. A veces estamos con ella y ella está comiendo y está leyendo su libro, ¿no es cierto? O sea que a ella le gusta leer, le encanta. Imagínense todo lo que adquiere de conocimiento Kelly a través de esos libros. Entonces, vuelvo a regresar pues a donde iba, contándoles un poquito de las ideas que parece que para algunos son descabelladas, ¿verdad? Porque hay creencias de que aún un árbol es una persona. Eso le llaman panteísmo. Creen que un árbol es una persona, creen que una piedra es una persona, y hasta usan la Biblia para decir, es que así dice la Biblia, mire, las piedras van a hablar, dice, ¿verdad? O sea que de todo le encuentran, de todo. El panteísmo dice que todo es Dios, todo es Dios. Entonces, pensemos un ratito nosotros. ¿Será que así es? ¿Será que tú has venido miles de veces a esta tierra? ¿Será que tú como espíritu eterno? Y no te voy a hablar de la reencarnación porque yo me imagino que en la sabiduría de Dios, Dios no me va a mandar a mí como una cucaracha una vez y que alguien me aplaste, no, ¿verdad? ¿Cómo te imaginas tú? Porque escriben, por ejemplo, muchos dicen que nosotros somos 7 y que estamos en 7 esferas. Y que somos el mismo, que si alguien supiera viajar a otra esfera, ahí nos encuentra a nosotros. O sea que 7 Xóchiles. Si a puras penas el José aguanta una. Ahora, pero imagínese que usted está existiendo al mismo tiempo en 7 dimensiones. Pues nosotros en esas áreas especulamos nada más. Pero lo que sí es ciertísimo es de que Dios trabaja cada 7,000 años. 7,000 años, 7,000 años, 7,000 años. Les estoy hablando de esto porque vamos a leer unos versículos de cómo es que vino Cristo aquí y también cuánto dura el hombre natural. Porque Dios nos declara que Él hizo a Adán en el huerto del Edén. Y la Biblia nos declara que en el fin del milenio, es decir, al terminar 7,000 años, que todo va a cambiar, que todo va a cambiar. Vamos a ir a algunos versículos como para entender un poquito de lo que el hermano Carrillo está hablando acerca de las salidas. Vamos a leer Miqueas 5:2 y nos vamos a basar en Jesucristo. Si en caso yo tengo salidas, y tal vez ustedes van a decir, mi pastor sí que a saber por dónde anda metido, ¿verdad? Pero si yo predico que yo fui criado en Cristo Jesús y que yo he estado en Cristo Jesús eternamente, pues es lógico que las salidas de Cristo, si Él es corporativo y nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, tiene lógica decir que hemos salido muchas veces, ¿sí o no? Aunque ahorita no lo disciernen porque quizá primera vez que les estoy hablando de esto, ¿verdad? Y no van a creer que me estoy volviendo científico espiritual, no. Solo quiero que vean, miren cómo dice ahí pues, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea que cuando la Biblia nos habla de nuestro Cristo,
Cuando la Biblia nos habla de Dios como hombre, la Biblia dice que Él no ha salido una sola vez. Dice que tiene salidas. ¿Sí o no? Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y ya saben ustedes que eternidad es eternidad. ¿Creen ustedes que podemos decir que Cristo ha tenido miles de salidas? Si ahí dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, ¿se atreverían ustedes a decir que Cristo ha salido miles de veces? ¿Se atreverían? Yo sí me atrevo. Tal vez ustedes van a decir que estoy loco, pero yo me atrevo porque la Biblia me ampara. La Biblia a mí me dice que el Señor nace en Israel y que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? ¿Cuántos creen que Dios es Dios? Y si los científicos dicen que esta tierra tiene millones de años y la Biblia solo nos registra 7,000 años, se deduce que cada 7,000 años se repite la historia. Es más, nuestra historia de los 7,000 años, cada 100 años se repite. Cada 100 años. Cada 100 años en la tierra está pasando lo mismo. ¿Se recuerdan cuando vino el COVID, ¿verdad? Todos empezaron a leer y resulta que se dieron cuenta que hacía 100 años exactos había habido una epidemia igualita al COVID que mató millones de gente. Y se van otros 100 años más tarde, otra peste llevándose gente. Y si leemos la Biblia, en el principio de la Biblia hay un hombre, una mujer, una serpiente. Y si leemos el final de la Biblia, otro hombre, Cristo, otra mujer, la iglesia, y el mismo chamuco, pero ahora como dragón, porque ya está viejo, ya tiene 7,000 años. Entonces no nos asustemos, seamos amplios, no seamos estrechos. Pensemos que si Cristo tiene salidas desde la eternidad y yo fui criado en Cristo, yo me apunto que he salido con Él. ¿Verdad que estoy loco, verdad? Yo me apunto. Yo no tengo problemas en creer que yo he salido con Cristo infinidad de veces. ¿Sí? Usted a veces ha soñado, yo ya estuve aquí, yo ya hice esto, ya. Entonces, por lo menos hay un poquito de vislumbre para decir, no está tan loco el pelón. Como que anda por ahí echándose sus pensadas en voz alta. Porque yo pienso en voz alta, porque siempre les digo lo que pienso. Vamos a leer más. Y vamos a leer la Biblia para que así lo que hablamos siempre estamos basados en la palabra de Dios. ¿Verdad? Y así no andan, el que nos quiera acusar, pues yo soy público porque todo lo que yo hablo sale a todo el mundo. Soy público, pero como no pago para predicar, sino yo tendría muchos miles de seguidores, pero yo no le voy a pagar a ninguno para salir porque no ando buscando fama. O sea que lo que me va a llegar a mí y lo que me va a dar Dios a mí, me lo va a dar por su gracia y misericordia. Y es lo que siempre he recibido de mi Señor. Que sin que yo busque a nadie, sin que yo ande haciendo propaganda, la gente ha llegado. Y me han buscado para aprender la palabra. Algunos me ven así de reojo. Pero gracias a Dios por todo. Vamos a ir a leer para tener base en lo que estoy hablando y que puedan dormir tranquilos, pues, porque puede ser que los inquiete al grado que ni se van a dormir.
porque van a pensar que a saber cuántas veces han venido, y peor si se han portado mal las 1000 veces. Está peor la cosa. Vamos a ir a Primera de Corintios, y vamos a ir al capítulo 15, y vamos a leer con entendimiento. Primera de Corintios, capítulo 15. Y quisiera que leyéramos desde el versículo el 20, desde el versículo 20. ¿Cuántos de verdad creen que han estado en Cristo eternamente? Amén. Jorge, ¿tú crees que tú has estado en Cristo eternamente? ¿Pero así bien creído o medio? Amén, porque Él lo confirma, hermano, con nuestro espíritu, y lo creemos porque es una convicción que debemos de tener si estamos en Cristo en realidad. Ayer íbamos hablando con Gustavo, porque ayer nos tocó ir a visitar a Nazario, a Fontana, al pastor Nazario, lo fuimos a visitar a Fontana, y nosotros íbamos platicando. Y decía Gustavo, hermano, ninguno de nosotros puede seguir a Cristo si nunca estuvo con Él. Porque la Biblia dice que nadie puede ir a Él si no fue enseñado por el Padre. ¿Amén o no amén? Y él iba compartiendo lo que escribí en el folleto de la preexistencia. Dijo, hermano, ese libro me hizo a mí entender muchas cosas. Y aún lo ha usado para desafiar a otras personas. Me contaba él que en su trabajo al principio él tenía mucho problema porque él trabaja con gente adventista. Y dice, siempre estaban diciéndome que yo tenía que guardar el sábado y que yo tenía que ser adventista. Y ahora, hermano, no me dicen nada, porque les he explicado y les he dicho, ustedes deberían de enseñar bien la Biblia. Los ha desafiado. Entonces, gracias a Dios, porque miren lo que dice aquí vamos a leer este pasaje. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Uno de los asuntos muy importantes que todos nosotros debemos entender es que por medio de Cristo se sacó a la luz la vida. Si nosotros no supiéramos de Cristo, nosotros no supiéramos que la gente resucita. Si nunca nos hubieran enseñado que Cristo resucitó, nosotros no creyéramos que la gente resucita. De hecho, los saduceos no creían en la resurrección. Dicen amén. Amén. Pero como a nosotros nos enseñan de Cristo, y resulta que Cristo resucitó, y dice que es las primicias de la resurrección, lo cual significa que Él fue el primero en resucitar. Primero en resucitar glorificado, porque Él resucitó a Lázaro, pero Lázaro no resucitó glorificado. O sea que Lázaro resucitó, pero se volvió a morir, y dice que muchos santos resucitaron cuando Cristo resucitó, y que se le aparecieron a muchos hermanos, pero se volvieron a morir, porque el único que está resucitado en gloria es Cristo. No hay nadie que haya resucitado, glorificado hasta este momento. El único Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y yo los veo muy calladitos a ustedes. Sí. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Fíjense pues. Vamos a ver por qué tenemos que entender la transición del cambio. ¿Qué es lo que va a pasar al terminar el milenio? Porque resulta que a nosotros nos incluyen el milenio en la enseñanza de cristianos. ¿Amén o no amén? Sí, nos enseñan el milenio. Quiere decir que la Biblia a nosotros no solo nos enseña que venimos de la esfera espiritual, que pasamos por los 7000 años de tiempo, sino que aún nos revela que vamos para la eternidad. Entonces esto está tremendo, hermano, porque venimos de una esfera
de la eternidad, pasamos por el tiempo y nosotros solo somos pasajeros y vamos de viaje. Nosotros tenemos que seguir el viaje. Y lo tremendo, hermano, es que cuando nos mandaron de allá para acá, dice la Biblia a través de Job, dice, nosotros somos de ayer, dice, y no sabemos nada. Y Dios nos va revelando conforme estudiamos la Biblia, porque muchos de ustedes eran cristianos antes y no sabían nada de la preexistencia. O sea que eso lo venimos a descubrir después de estudiar la Biblia. Yo fui muchos años cristiano y yo no entendía la preexistencia. Yo no sabía cómo explicarla ni cómo enseñarla, pero Dios me ha dado la sabiduría para ir encontrando versículos y versículos que nos digan cómo es este asunto. Ahora hasta los estoy metiendo en pareciera ciencia ficción. Ya podría yo hacer una película, ¿verdad? Pero no me dan jale en Hollywood, porque no soy muy guapo, pues. Pero si tuviera mucho dinero y un poquito la nariz así, entonces sí, tal vez la pegaría y sería tal vez un artista y productor de cine y me haría unas películas como Mel Gibson, que de la Biblia se ha hecho millonario, ¿verdad? Si todo lo que uno necesita es lo que dijo aquel gran sabio, dijo, denme una palanca y moveré el mundo entero. Entonces, gracias a Dios, pues que estamos entendiendo. Entonces, leamos el 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ya sabemos que la muerte entró por un hombre. Un hombre fue engañado y luego todos los hombres recibieron esa muerte física. Y nos muestran ahora, hay uno que resucita. Me cuesta a mí entender la resurrección porque Cristo es la vida. Y Él dijo que Él era la resurrección y la vida. Pero cuando uno analiza bien clarito la resurrección es una persona. Es Cristo. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Entonces Él es la resurrección y Él es la vida. Entonces si nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, nosotros tenemos la capacidad de resucitar porque Él nos la da. Porque nosotros somos dependientes de esa vida. Entonces, si yo soy de Cristo, yo tengo todo lo de Cristo. Todos los beneficios de Cristo son míos porque yo fui creado en Cristo Jesús. Entonces, por eso dice la Biblia que todos van a resucitar, pero me asusta más que van a resucitar hasta los impíos. Entonces ahí ya la cosa como que cambia un poquito, ¿verdad? Pero la Biblia registra que tanto los cristianos como los impíos van a resucitar. Entonces la resurrección, que es una persona, si toda la gente va a resucitar, entonces quiere decir que toda la gente tiene cierta parte en Cristo. ¿Dicen amén o no? Solamente que ahorita todavía no entendemos muchos secretos, pero no nos debemos de cerrar, porque si nos cerramos ya cuando Dios nos quiera revelar más y más y más, nosotros no vamos a estar preparados. ¿Están despiertos, mis hermanos? Hermana Carrillito, ¿está despierta? Sí, ¿verdad? Yo molesto a mi esposa, le digo, no te me vayas a dormir. Sigamos leyendo, 22, porque así como en Adán todos mueren, porque en Adán como hombre, en Adán hecho, todos heredamos la muerte y nos morimos físicamente, también en Cristo todos serán vivificados. Si Él es la resurrección, es lo que les estoy diciendo, todos serán vivificados. 23. Pero cada uno en su debido orden. O sea que hay una orden de resurrección. Cristo, las primicias. Luego,
los que son de Cristo en su venida. Fíjense cómo hay turnos para la resurrección. El primero que tiene que resucitar es Cristo, porque Él es las primicias. Luego, los que son de Cristo. Por eso yo les dije que todo lo de Cristo es nuestro. Él nos lo traspasa, nos lo transmite. Nosotros llegamos en determinado momento, de acuerdo a los tratos de Dios, a ser poseedores totales de lo que es la resurrección, y no nos quedamos en la muerte. Pero la muerte va por turno, la resurrección va por turnos. Ningún impío va a resucitar cuando resuciten los cristianos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que son de Cristo en su venida, en su venida. Cuando Él venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos los cristianos, todos los creyentes, cuando Cristo regrese, todos resucitan. Ahí pues ya hay tantos detalles que tenemos que aprender como buenos cristianos, porque los tratos de cómo van a manifestarse, unos de una manera, otros de otra manera. Versículo 24. Luego, el fin. Pero a mí lo que me llama la atención, mis amados hermanos, es que esa palabra luego no es tan luego. Para Dios luego es... Fíjese, luego, Cristo las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. ¿Cuándo resucitó el Señor? Hace 2000 años. Y luego resucitamos nosotros. ¿Qué luego? ¿Qué luego, verdad? Más de 2000 años. Y resucitaremos nosotros. Y luego, el fin. Y ahora ya sabemos que entre un luego y otro luego y otro luego hay 2000 años de el primer luego y 1000 años el segundo luego. ¿Amén? ¿Estamos o no? ¿Estamos comprendiendo? Y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios Padre. Fíjense pues. Yo me prometí que no voy a hablar mal de ningún otro que cree diferente a mí. Cada quien le va a dar cuentas a Dios. Pero yo quiero creer perfectamente. Yo no quiero creer porque me influencia el hombre a mí. Yo quiero creer lo que dice mi Biblia. Sencillamente lo que dice mi Biblia. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cristo es Dios. Amén. Pero se le va a acabar el tiempo. Él va a reinar 1000 años en el tiempo. Y luego le tiene que entregar al Padre Celestial el reino. ¿Y cuándo lo va a entregar? Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Tiene 1000 años para hacerlo. Versículo 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así que todos los enemigos, dominios, principados y hasta la muerte, que es su enemigo, debajo de sus pies. Fíjese pues todo lo que tiene que acabar Cristo. 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Entonces viene Dios y le sujeta a su Hijo todas las cosas, todas. Y le dice: Hijo, todo
todo es suyo, usted es el mero mero, usted es el jefe y usted al final de su reino va a poner a todos sus enemigos debajo de sus pies, la muerte, todo, Satanás, todo. Y luego mire lo que tiene que hacer, versículo 28. Pero luego, ahí ahora usted ya sabe que luego no es luego. Tiene un periodo de tiempo, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo. Y aquí es donde ya los teólogos les da vuelta la cabeza, porque dicen, entonces Cristo no es Dios, porque mire, Él se tiene que sujetar al que le sujetó a Él todas las cosas, pero miren para qué. ¿Para qué? Entonces, después del milenio, cuando ya Cristo termina sus tratos con el viejo hombre, pero noten ustedes lo que Dios nos está revelando, pues, porque Dios no nos está revelando solamente que va a regresar. Nos está revelando aún que Él va a reinar y aún lo que va a hacer después que Él termine de reinar. O sea que nosotros estamos bien adelantados en conocimiento, porque nos están revelando cosas que ni siquiera están cerca, están 1000 años allá adelante. Y entonces en ese tiempo el Señor Jesucristo tiene que entregarle al Padre el reino para que Dios sea todo en todos. Lo tremendo es de que muchos no saben que todo esto solo lo prepara a uno para entender lo que sigue. Si usted le pregunta a un cristiano, sí me puedo bajar, ¿verdad? No está Ramón. Ramón es el que me dice, no te bajes porque no te enfoca la cámara. Pero el asunto es que se oiga. Fíjense pues cómo nos prepara Dios. Porque el trabajo de Dios sigue. Él no termina ahí en el milenio, Él no termina al final del milenio, porque Él nos está diciendo todo esto, porque resulta que al entrar al capítulo número 21 de Apocalipsis, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Amén o no amén? Amén. Y entonces Dios nos está diciendo que en esos apenas dos capítulos, nos empieza a hablar cómo va a funcionar Dios ya con Cristo de regreso. Cristo tiene que reintegrarse de nuevo a la triunidad eterna. O sea que allá en la esfera espiritual, antes de que el mundo fuera, Padre, Hijo y Espíritu, la triunidad de Dios existiendo eternamente. Trabaja Dios 7000 años de tiempo y tiene un propósito para esos 7000 años, sale de los 7000 años y ahora nos va a revelar cómo funciona Él en Apocalipsis 21 y 22 con Cristo de regreso. ¡Qué tremendo! Porque nosotros como cristianos debemos de entender el trabajo de Dios. Y fíjense que es tan profundo. Yo quisiera que Jorge repasara, porque Jorge, aquí me toca, en los mensajes siguientes, me toca hablar de las personas que van a entrar a la eternidad como oro, como jaspe, como cornalina, porque no hay palabras de nuestro idioma para poder expresar la forma en que estaremos en resurrección. Entonces tenemos que estudiar, porque tenemos que recibir la revelación divina para entender cómo es Dios aquí en la eternidad futura. Allí Él se llama Dios Cordero. Dios Cordero. Y tiene una esposa que desde allá
en la eternidad pasada. Cuando Dios la creó, cuando Dios nos creó a nosotros, hermano, en la eternidad pasada, nosotros fuimos creados como la esposa de Cristo y hemos estado con Él como su esposa desde la eternidad pasada. Pero nos pasó algo y por eso es que andamos por aquí trastraveando ahora. Pero nosotros hemos estado en Cristo eternamente. Entonces tenemos que entender que el Dios Cordero, porque dice que está sentado en el trono, ahí está Dios y el Cordero. Y hasta vamos a entender porque dice, esta ciudad no tiene necesidad de luz. Dice que ni de sol que brille en ella, porque el Cordero la alumbra. Y vamos a entender que Dios es la luz y el Cordero es el candelero. ¡Wow! Entonces ahí nos va a hablar Dios para revelarnos cómo sigue su trabajo con puras parábolas. Entonces ahora Dios nos va a abrir el entendimiento porque vamos a aprender a usar lo que es cada mineral con todas sus características a través de toda la Biblia para entender cómo vamos a funcionar ya en la Nueva Jerusalén. Eso es profundo, hermano. Por eso se asustaron cuando apareció Jorge enseñando las propiedades de las piedras preciosas y hasta dijeron, no, hombre, ese Jorge se volvió loco, hermano. Así me dijo un hermano a mí, pero no sabían que Jorge andaba tocando la sabiduría de Dios. Porque ese libro lo escribió un hermano que es experto en todo eso de minerales. Bueno, los voy a dejar por ahí y seguimos el domingo. Pero lo que quiero es que todos vean pues que cómo es que Dios ha venido trabajando y cómo a nosotros nos quiere revelar su palabra. Usted no vaya a creer que usted es un hombre o una mujer común y corriente. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, que Dios le quiere revelar a usted su palabra. Amén. Entonces ahorita lo único que les inquieté es de que vean la transición, cómo finaliza. Porque ¿saben qué me asusté? Se los digo, me asusté. Vamos a ir a 2 de Pedro 3:10. Vamos a 2 de Pedro 3:10. Y van a ver que asusta eso. Asusta. 2 de Pedro 3:10. ¿Ya se cayó el primero o no? Ahí se recuerdan que yo no los puedo resucitar. Quemadas, dice 2 de Pedro 3:10, quemadas. Les prometo que ahorita, como no vino Daisy, sí termino. Vamos a ir a 2 de Pedro, en el capítulo 3. 2 de Pedro 3. Amén, amén. Quiero que vean, noten esto, pues vamos a empezar a leer desde versículo 3. Capítulo 3, versículo 3. Miren cómo dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. 4. Y diciendo, mire lo que van a decir, ¿y dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, los que empezaron la iglesia, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste. No vamos a explicar eso algún día, tal vez tendremos el conocimiento. 6.
por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Fíjense qué tremendo. Miren a Pedro, el pescador, que no tenía letras, que no estaba estudiado ni preparado, nunca fue a la universidad. Él lo único que sabía era tirar la red. Verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Fíjense pues. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y miren lo que va a decir pues, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 10. Pero el día del Señor vendrá. Fíjense pues, los que no saben interpretar la Biblia creen que Pedro está hablando propiamente de la venida del Señor ahorita. Si uno no sabe aplicar la Biblia, uno dice, Pedro está hablando de la venida de Cristo ahorita, y van a ver que no. Vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán, ahora sí vale, quemadas. Ahora ya, ahora hasta se la querían quitar. Serán quemadas. Fíjense pues, si uno no sabe aplicar bien la Biblia, uno resulta enseñando otra cosa, porque aquí está hablando del fin del mundo, pero noten que está mezclando. Él está hablando de juicio de Dios, pero sigamos leyendo. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, porque ahorita que regrese Cristo no van a ser deshechas las cosas. Como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Él usa el argumento de lo que es el juicio de Dios y la gran tribulación y toda la destrucción para decirnos que no amemos las cosas de este mundo. Pero Él se fue hasta el milenio. Él está hablando del milenio porque Él dijo, esta tierra está puesta para ser quemada. La tierra no va a ser quemada cuando regrese Cristo. Es más, la tierra dice que va a entrar a un periodo de abundancia. Va a entrar a... Por eso me impresiona Pedro a mí, porque Pedro, siendo un hombre tan común y corriente, aventajó a Pablo en lo que respecta a la escatología, porque él habla del fin del mundo. Pedro se fue hasta el fin del mundo. Claro que está usando el día del Señor. ¿Por qué? Y a mí me tocó estudiar y encontré que hay 87 versículos que hablan del día del Señor. ¿Y saben qué es el día del Señor? No solamente se refiere a la venida de Él y la gran tribulación. Claro que cubre eso. Sino que al leer los 87 versículos se da uno cuenta que el día del Señor es juicio. Allá cuando muchos reyes se portaron mal, ustedes van a encontrar contextos donde dice el día del Señor les llegó. Entonces yo tuve que aprender que el día del Señor en la Biblia se refiere siempre a los juicios de Dios en cualquier situación de la historia. También hasta el domingo se llama el día del Señor. La tribulación se llama el día del Señor, pero también los juicios que Dios les mandaba a la desobediencia del pueblo de Israel y de Judá, le llama día del Señor. ¿Me explico? Entonces veamos pues, porque yo creo que todavía los otros versículos dan a entender más. Veamos el 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Ahí está el juicio, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos. Ya ven que eso no va a ser cuando venga Cristo.
Ahí está hablando del fin del milenio, cuando tiene que desaparecer todo. Ya, goodbye, se acabó los 7,000 y a saber si vamos a saber que estuvimos aquí. Vamos a estar en la Nueva Jerusalén y quizá otro será nuestro rollo y Gayat nos van a decir, ustedes son de ayer y nada saben aquí. Y a empezar de cero para ir aprendiendo otra vez como aprendimos ahorita aquí, porque aquí estamos avanzando, hermano. Yo estoy avanzando. Yo no sé si usted está avanzando, pero yo estoy avanzando. Yo cada día conozco mejor al Señor y conozco sus tratos y conozco la Biblia y la puedo explicar mejor. Que otros se quedaron y que ya no me entienden, pues para ellos hablo chino. Pero para usted no hablo chino, para usted hablo puro español. Speak Spanish very clear. Enseñando la palabra en una forma sencilla y clara, pero bien profunda. Que Dios me los bendiga. Si tienen alguna pregunta antes de que yo cierre esta noche, háganmela. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren saber alguna cosa? Y si no la sé, les prometo que la voy a estudiar y se las explico uniendo todo el rompecabezas, porque lo que no quiero es salir.